Hoy vamos a hablar de Lech Walesa, un político, sindicalista y activista de los derechos humanos polaco. Para entenderlo mejor y para estudiarlo más detalladamente vamos a dividir su vida en tres periodos, desde 1943 hasta 1970, desde 1970 hasta 1983 y desde 1983 hasta el 2011. Walesa nace el 29 de septiembre de 1943 en Popowo, Polonia. Su papá era un carpintero. Su juventud fue muy normal, hizo sus estudios corrientemente y en 1967 se une al astillero Lenin trabajando como el electricista. En 1969 contrae matrimonio con Danuta Golos, con quien tiene 8 hijos. Entre 1970 y 1983 la vida de Walesa empieza a ser más activa y aquí es cuando él coge su importancia. En 1970 hace parte del comité de huelga del astillero Lenin. Estaban en huelga por sus derechos y pues la huelga realmente no sirvió mucho. Incluso al final de la huelga había 80 trabajadores muertos. En 1976 él pierde su trabajo porque trata de recoger firmas para que le hagan un monumento a estos 80 muertos. Pues esto no le gustó al gobierno y terminó desempleado. En 1978 crea el movimiento de Sindicato Libre y por esto en 1979 es encarcelado varias veces porque dicen que está haciendo cosas anti-Estado, pero en 1980 ya se dan cuenta que no es culpable y lo dejan libre. El 14 de agosto de ese mismo año se vuelve líder de una huelga en el astillero líder también por los derechos. Pero esta vez la huelga empieza a aparecer, empieza a multiplicarse espontáneamente por toda Polonia. Y al final en muchísimas partes del país se están haciendo huelgas los trabajadores por sus derechos. Es por eso que en septiembre el Comité de Coordinación de Huelga se legaliza, el gobierno decide legalizarlo porque ya no podía con tanto. Y así cobra el nombre legal de Comité de Coordinación del Sindicato Libre, del cual Walesa es presidente. Él fue presidente un año, hasta 1981, ya que debido a la ley marcial, que principalmente consistía en prohibir los movimientos opositores y encarcelar a los líderes, pues debido a ella, en 1981 él es encarcelado y enviado a la Unión Soviética, a la frontera con la Unión Soviética, a una cárcel allá. Sin embargo, no dura mucho y un año después, en 1982, el 14 de noviembre, queda libre. 1983 a 2011. Este es, si se puede decir, el periodo más importante en la vida de Walesa. Primero porque en 1983 gana el premio Nobel. Lo hace por ser un activista de los derechos humanos. También en 1983 vuelve al astillero Lenin. Sin embargo, está en arresto domiciliario hasta 1987. En 1987 crea y organiza el Comité Ejecutivo Temporal del Sindicato Solidaridad. En 1988 organiza otra huelga, que esta vez no era tanto por los derechos de los trabajadores, sino para que se restableciera el sindicato, es decir, para que volviera a ser legal. 8 días después, el gobierno vuelve legal el sindicato, ahora con el nombre de Comité Ciudadano, el presidente del Sindicato Solidaridad. Y aparte de eso, dice que va a permitir elecciones parlamentarias libres. Esto es entre comillas porque ya sabemos que los soviéticos siempre influían en esas elecciones. En 1989, y para sorpresa de los soviéticos, Walesa gana las elecciones parlamentarias y empieza a persuadir a aliados formales de los comunistas para hacer un gobierno que no en contra del comunismo, sino que ya dejara de ser comunista y pasara a ser uno más nuevo, uno más abierto y uno más demócrata. Luego de haber ganado las elecciones parlamentarias y haber persuadido a los aliados comunistas de formar un gobierno no comunista, el 9 de diciembre de 1990 Walesa se volvió presidente de Polonia. Su mandato hasta 1995. Lo característico y especial de su mandato fue primero que a medida que avanzaba su mandato, más popularidad iba perdiendo. Y también que hizo que Polonia pasara del comunismo a un nuevo sistema de gobierno.
uno más democrático, uno más independiente y uno con una economía de libre mercado. Esto se le llamó guerra en la cabeza. En 1995 se postuló otra vez y pierde porque ya había perdido mucha popularidad. En 1997 anuncia su retirada de la política y apoya la creación de Acción Electoral Solidaridad, que era un nuevo partido parlamentario. Sin embargo, acá no tuvo mucha influencia y pues ocupó un cargo muy bajo. En el año 2000 se vuelve a lanzar y pierde porque al haberse retirado los polacos como que no les gustó que él volviera a postularse después de haber anunciado su retirada. Incluso no llegó a tener más del 1% de los votos. A partir de este momento empieza a dar cátedra sobre la historia de Europa Central, sobre lo que él hizo, sobre sus movimientos, etc. El 10 de mayo del 2004 el aeropuerto de Polonia se le da el nombre de Wałęsa, con el problema de si escribirlo con ortografía polaca o si escribirlo con ortografía como más bien americana para que fuera más entendible para todo el mundo. Finalmente, Wałęsa ha sido condecorado con el título de honoris causa por varias universidades europeas y estadounidenses, siendo la última de las europeas la Universidad de Madrid, que en enero del 2011 le dio este título.